Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Francisco Ortega Monterrubio. Eh, Me dedico a la docencia desde hace 20 años ya y soy un gran apasionado de mi trabajo, de mi trabajo como músico y como profesor. De niño yo siempre fui muy introvertido, mucho. Me costaba mucho, bueno, a la fecha, me costaba mucho la socialización. Eh, a pesar de que hablé yo muy chiquitito, con las demás personas casi no hablaba. En la escuela casi no hablaba. Pero tenía mucha retención con cuestiones académicas. Mi mamá es maestra, entonces andaba conmigo para todos lados. Se dio cuenta mi mamá que tenía, pues no sé, como que cierta facilidad hacia el arte, hacia la música. Me gustaba mucho dibujar, me gustaba... Ella empezó a dar, en una escuela en la que trabajaba, en una escuela oficial en la Ciudad de México, empezó a dar un pequeño tallercito de flauta. Yo estaba muy pequeño y a mí me tenía sentado en su salón en lo que ella trabajaba. Y se le hizo curioso que en las noches yo agarraba las flautas de ella y me sabía lo que ella estaba enseñando. Y no solo eso, sino también había una... Era una manzana escolar muy grande. Había varias escuelas oficiales muy grandes y entre esas había una secundaria. Y me acuerdo que se escuchaba la banda de guerra que estaba ensayando. Y yo me sabía las tonadas de la banda de guerra en la flauta. Entonces, pues no sé, creo que platicó con los Reyes Magos y me llegó un tecladito así, chiquitito. Y en ese tecladito empecé todo lo que yo escuchaba, comerciales, tonaditas de canciones, de caricaturas, las mismas canciones que yo saqué en flauta, las empecé a sacar. Y pues por ahí empecé. Mi hermano es 8 años menor que yo. Entonces yo estuve solo, fui hijo único hasta los 8 años. Eh, Fue buena la relación con él, aunque sí afectó un poco el hecho de que fuera tan... Fueron varios años, digo, 8 años sí es bastante, ¿no? Los intereses cambiaban mucho. Cuando yo empezaba en la adolescencia, en la pubertad, pues él era un niño pequeño. Entonces jugábamos, nos portábamos de repente un poco mal. Mi mamá tenía que trabajar, tenía turno doble. Entonces estábamos mucho tiempo solos. Pero fue buena. Aunque no había como que muchos intereses afines en común, nos llevábamos bastante bien. Híjole, sí, sí es muy diferente. ¿Cómo las compararía yo? Si bien no había tanta tecnología, había videojuegos muy rústicos. Yo tenía uno. eh, Era diferente, los juegos eran más dinámicos, era más de salir a jugar al patio, más de salir a jugar, aunque yo lo hacía muy poco realmente, me llevaba bien con dos de mis primos, que eran mis vecinos, bueno, somos de la edad. Pues sí, nuestros juegos eran diferentes, jugábamos muñecos, jugábamos a correr un poco adentro de la casa, no teníamos como que permitido salir a la calle. Yo soy de una zona, de las muchas zonas conflictivas de la Ciudad de México. Entonces era una zona peligrosa y no teníamos por lo mismo mucho permiso de salir. Jugábamos mucho en mi casa y a comparación ahora, yo veo a los chicos, a mis alumnos, soy profesor, sí, es como que demasiado el tiempo que pasan con dispositivos electrónicos. Dejan mucho de lado los juegos de antes, los juegos de salir, de correr, de brincar, de rasparse, todo eso. Sí, sí es diferente. Sí Pues yo empiezo, te digo, empiezo muy pequeño con la música, me gustaba mucho. Pero lo tomaba yo como algo, era un juego, era algo divertido de hacer y nada más. Mis papás mi mamá sobre todo, cuando se dio cuenta de que tenía cierta facilidad, después de que me llegó el tecladito con los Reyes Magos, eh, me consiguió una maestra que, híjole, yo adoro a la fecha, es una persona muy importante para mí que marcó mi vida en muchos sentidos. Eh, Empiezo yo a tomar clases con ella de piano
Y bueno, fue increíble para mí, fue descubrir un mundo nuevo, todo lo que podía yo experimentar diferente, sentir diferente, escuchar diferente, simplemente escucharla a ella platicar de cosas de música, de cosas de datitos de historia, que de repente me contaba de algún músico, de alguna canción, alguna anécdota interesante. Empiezo yo a ver las cosas distinto, siendo niño empiezo a ver las cosas diferente. Se vuelve una de mis grandes pasiones la música. El piano, soy pianista. Eh, híjole, el sonido, desde el sonido, fue muy diferente. La primera clase que tuve yo con ella, yo llego con mi tecladito y ella empieza a darme clases en mi tecladito, pero ver el piano que tenía un piano de cola, de media cola, precioso, negro, y escucharlo fue para mí increíble. Y cuando me permitió tocar, no, bueno, es sentir las teclas diferentes, un poco más pesadas. Eh, eh, fue maravilloso para mí. Entonces sí, ahí empezó. Fue mi maestra la que nos dijo, después de varios años de estar trabajando, a mi mamá y a mí nos comentó, ¿saben qué? Pues yo le veo aptitudes para estudiar en Bellas Artes, lo voy a preparar para el examen de admisión. Entonces me empezó a preparar para lo que venía en el examen, lo que preguntaban. Fueron algunos meses que me estuvo preparando junto con mis clases de piano y pues listo. Saca mi mamá, fuimos a formarnos a Bellas Artes, a sacar ficha, presento el examen de admisión y a pesar de que salí alto en mi examen, salí con un puntaje alto, no me había quedado. No me había quedado, entonces ella pues tenía amistades en las escuelas de Bellas Artes, de iniciación artística, y les dice al director, oye, ¿cómo? Si mi alumno ve lo que sacó, ¿por qué? Ay, Elia Díaz Landa, se llama mi maestra, mi ex maestra, ay, híjole, no sé qué habrá pasado, pero no, si él está dentro. Entro a Bellas Artes y la primera vez que entré a la escuela fue muy traumático, porque yo entré muy chiquito, tenía como 8 o 9 años, una cosa así, y mi grupo eran puros chicos de 17 en adelante, 17, 20, 22, 24, y yo era un niño chiquito. Y además, como siempre fui desde niño come años, pues me veía más chiquito todavía. Entonces cuando los veo, mi mamá le permitieron pasar conmigo porque era yo el único niño en una escuela de adolescentes y adultos jóvenes. Eh, le permitieron pasar conmigo a dejarme el salón. Yo me acuerdo que me asomo al salón y veo, pues yo niño dije, son puros señores. Yo lloré. Yo lloré, mi mamá me abrazó y salió el maestro que estaba también, a ver, calma, tranquilo. Pasé yo aterrado, tenía pánico. Esa era la clase de solfeo. Y el miedo duró unos minutos. Fueron muy buenos mis compañeros conmigo. Yo era el chiquitito, era el bebé de la clase. Me trataron muy bien, el maestro también fue muy consecuente conmigo. Después conozco a mi maestro de instrumento, de piano, el profesor Juan Carlos Mora, que no sé si viva, lo he buscado, pero no lo encuentro. Que fue maestro también de mi maestra, de la que fue mi maestra de piano, había sido su maestro también. Y lo mismo, él pues continuó inyectando esa pasión por el piano, por la música, yo estaba estudiando la primaria a la vez que estudiaba en la Escuela de Bellas Artes. Era, en mi horario normal de escuela estudiaba la primaria y después a la Escuela de Bellas Artes. Estudiaba yo en una escuela oficial era muy fuerte el estar ahí. Y la diferencia, era una escuela en donde mandaban a los casos más complicados de la zona. De por sí era una zona eh, donde la vida es muy difícil, muy difícil. Y en esa escuela mandaban a los casos de niños más complicados.
pequeños que habían nacido en la cárcel, con la mamá en la cárcel, o los papás estaban presos, compañeritos adictos, que eran limpiaparabrisas, pero eran adictos a sustancias. O sea, era muy fuerte, muy complicado. Y era abismal el cambio después a Bellas Artes, ¿no? Fue complicado y fue una experiencia, sobre todo cuando pasé a secundaria, bien fuerte. Si bien ayudaba a la música porque me apasionaba de verdad. Mi mamá, ¿qué fue lo que hizo? Buscaba alternativas para mi hermano y para mí, para que el medio no nos jalara, ¿no? De por sí yo era un niño diferente, un niño peculiar, muy introvertido, muy tímido, poco sociable, el típico niño de buenas calificaciones, entonces ya por ese motivo mis compañeros en primaria, si era yo un poco, no. Y en ese ambiente, más, ¿no? Mucho más. La verdad es que me empezó a dar pena a mí, que supieran que yo sabía música. Era, no, de por sí medio me molestan, de por sí no, me van a molestar más. Buscó también mi mamá alternativas deportivas. Inicié yo en las artes marciales desde muy pequeño y también han sido parte de mi vida también hasta la fecha. Lo mismo, me daba pena, híjole, no, que no sepan, no, me van a molestar. Entonces yo empecé a ocultar eso, pese a que me apasionaba muchísimo y también mi deporte, mi disciplina, lo empiezo a ocultar. Porque yo veía como a otros niños los molestaban y bueno, me llegaron a asaltar adentro de mi escuela. Yo iba en segundo, tercero de primaria y los niños grandes en el baño me quitaron mi chamarra y me pegaron, me asaltaron adentro de mi escuela. Entonces, si yo decía que estudiaba en Bellas Artes y yo era el niño de 9 y 10, no, iba a ser terrible. Lo empecé a ocultar. Ahora, como profesor, yo trabajo desde preescolar hasta universidad. Trabajo todos los niveles. Sí, trato yo de poner muy, muy, muy puntual atención en este tipo de situaciones, ¿no? Situaciones de acoso, situaciones que yo empiece a detectar pues sí, no, bullying, de este tipo de situaciones. Yo trato de ser muy observador y la primer señal que yo detecto de que me excluyen a alguien, de que me relegan a algún pequeño, no, a ver, vamos a platicar, ¿qué está pasando? Trato yo de no regañar, de platicar con ellos, a ver qué está pasando, por qué, para prevenir y detectar a tiempo estas situaciones que yo en mi infancia, pues sí viví y fueron fuertes. Y en secundaria, no, bueno, fue terrible. Yo tengo grandes referentes como docentes, de profesores. El primer referente que yo tengo que yo tomo para ahora como maestro es mi mamá, porque yo la veía trabajar y digo, no es porque sea mi mamá, pero realmente qué trabajo hacía, ¿no? Qué calidad de trabajo. Mi primer maestra de piano, la profesora Elia, también yo observaba cómo, ahora recuerdo las técnicas que ella usaba, las pláticas, cómo me daba clase, cómo impartía clase. Mi profesor Mora, otro profesor que se apellidaba Sortibrán, también en Bellas Artes, dos profesores que tuve en secundaria, en preparatoria también. Trato yo de tomar esas técnicas que yo vi, que yo veía que funcionaban, que ahora como maestro digo, qué bonita clase daba, o esto que hacía, a ver, lo voy a aplicar a mi manera de ser como maestro, como persona, perdón. Y sí, trato de implementar, aparte de lo que estudié, de la carrera en educación que tengo, digo, también trato de aplicar, de implementar lo que yo veía de mis profesores, de mis buenos profesores que tuve. No solo es una pasión, es una
es una manera de percibir diferente las cosas, de percibir distinto el día a día. Y es una manera también de compartir con mis alumnos eh, y de motivar y de impulsar lo que a ellos les guste. ¿Sí? Si por ejemplo tengo una niña, tengo una alumna, si yo quiero ser arquitecta, ya desde ahorita tiene ella muy claro, pasó a sexto, yo quiero ser arquitecta. Okay. ¿Tú quieres ser arquitecto? Okay. Mira Bellas Artes, mira el Palacio de Bellas Artes, mira esto, mira estas líneas, mira la casa de Johann Sebastian Bach, mira estas fotos, mira cómo... Entonces trato de jalar la música a lo que a ellos les gusta. Entonces se empieza a interesar más por lo que le gusta, pero empieza, oye, sí, profe, sí, mira aquí, y yo lo puedo dibujar, mira lo que hice una maqueta, hice un dibujo, trato de, con la música, como profesor de educación musical, sobre todo en nivel primaria, trato de enfocar, de enfocar la música a lo que ellos quieren, a lo que ellos les apasiona, a lo que ellos les atrae, a lo que ellos les llama. Es complicado, es a veces ir contracorriente, porque ellos tienen ahora libre acceso, muchos de ellos, a cualquier cantidad de información que hay en internet, ¿no? Tienen a la mano un dispositivo electrónico en donde en muchos casos lo usan sin supervisión, ¿no? Entonces tienen acceso a infinidad de cosas y no siempre son cosas positivas. Es complicado, hay que ser muy observador, hay que vincularse primero con los estudiantes. Un profesor, de verdad, es inevitable que un profesor se vincule con sus alumnos, se encariñe con ellos, y al hacerlo, pues en clase se dan esas pláticas, ¿no? Profe, fíjate, ok, a ver, trabajando pero platicando, o sea, podemos platicar pero seguimos. Ok, sí. Entonces ellos están platicando y están trabajando, y en sus pláticas ellos me van contando, y fíjate que yo vi en internet y esto y lo otro y bla, bla. Y fíjate que está esta canción así, o de repente traen esa tonadita, la están cante y cante. ¿Qué trato de hacer yo? Bueno, a ver, esto que le está llamando la atención, que me está platicando, o esta tonadita que está cante y cante todo el día, que lo escucho en los pasillos, que... Oye, fíjate que esa canción, te voy a enseñar la original, mira, fíjate, está con mi teléfono, mira, escúchala, está padre. Oye, mira, la podemos sacar en flautita. Oye, fíjate que esta canción, así, le empiezo a contar. O a lo mejor algún dato de alguna, no sé, alguna plática que ellos, alguna caricatura. Oye, profe, fíjate que yo estaba viendo esta caricatura, así, así, así. Oye, está padrísimo. Yo veía, fíjate, yo de niño veía esta caricatura y a mí me gustaba, y tenía los muñecos y jugaba y esto. Trato de empezar a meterme a su plática, pero empezar poco a poco como a que meterle un poquito de información extra. Poquito de información extra de lo que yo hacía, de lo que yo sé del tema que él está platicando, si tengo datos históricos, datos relevantes, pues también los empiezo a meter. Entonces es lo que yo empiezo a hacer. No es tan fácil, ¿no? Hay que ser como muy observador, muy paciente, porque también el niño va a decir en algún momento que ya está aquí. Ya este tema ya hasta aquí me gustó, ya quiero hablar de otra cosa, ya. Entonces también yo ahí corto, pero lo retomo más adelante. Así es como yo trato de ir un poco contracorriente, ¿no? De tanta información que tienen los pequeños, libre, y usarla a mi favor y a su favor. A mí me gusta mucho la historia, ¿no? Los pequeños tienen la idea, desafortunadamente, y sí, en gran medida es porque la SEP, desde mi punto de vista, no ha sabido llevarlo correctamente. Tienen mucho la idea de que historia es aburrido, qué flojera. A mí me empezó a gustar la historia desde que estaba yo con mi maestra de piano, mi primer maestra de piano, niño. Porque me gustaba cómo ella de repente me daba, en una plática, me daba algún datito interesante de la canción o del músico que estaba
algo interesante, algo esto me llamaba la atención y más cómo me lo contaba. Me lo contaba como, como una anécdota divertido, interesante, como si hubiera pasado apenas. No sé, me daba un dato de Bach, de Chopin, de Beethoven, pero lo contaba de tal manera que parecía que hubiera pasado ayer, que fueran conocidos de ella, que eso me llamaba mucho la atención. En Bellas Artes, cuando estaba yo estudiando en Bellas Artes, yo estudiaba en la tarde en Bellas Artes y mi mamá a veces tardaba en ir por mí. Entonces pues, yo me quedaba solo en la escuela, así iban todos mis compañeros y yo estaba solo en la escuela. Y yo, como buen niño ñoño, este, me iba a buscar libros. Y me agarraba algún y me llamaba la atención. Dije, una biografía de este músico, una biografía de... Y me ponía a leer. Y me acordaba de lo que me había dicho mi maestra en algún momento de ese músico. A ver si es cierto lo que me dijo. Entonces así fue que me empecé a meter también en la historia de la música. Después tuve una maestra en la secundaria, en tercero de secundaria, que nos daba la historia muy como alguna vez una tía mía me contó, es que yo tenía un maestro que nos platicaba la historia como un cuento. Y tuve una maestra así, que nos daba historia diferente. No nos hacía escribir mucho. Nos daba copias de, a ver, estos son los datos, péguenlo. Ahora vamos a platicar. Y nos la platicaba. Y me acordé de lo que me platicaba mi tía de su maestra, me acordé de mi maestra, de cómo me daba esos datitos y dije, esto me gusta. Me llamó mucho la atención, mucho. Empecé también he sido autodidacta, me gusta leer mucho, a leer y leer y leer y leer libros de historia de México, de historia mundial, de historia de la música, de biografías de músicos. Y empiezo a implementar como profesor de música, de educación musical, que empecé muy, muy chico, empecé a los 17 años. Eh, Empiezo a meter también de repente clasecitas de historia de la música, datos. Y siempre a la fecha empiezo mis clases de historia igual. Y les digo, a ver, vamos a ver historia de la música. Y el resultado siempre a la fecha es el mismo. Los niños dicen, no, ¿por qué? Entonces, a ver, denme una clase. Denme una clase. Pónganme atención una. Y si no les gusta, les prometo, les juro que en música no les vuelvo a ponerle y a meter historia. Denme una clase. Bueno, profe, está bien. Y basta una. Son mis referentes como profesor. Trato de dárselas igual, de contárselas como un cuento, como algo emocionante, algo... Igual les doy ok, estos son los datos, los pegan, los leen con calma después. Y les platico y les enseño. Y ahora que tenemos acceso a tecnología, pues de repente utilizo algún videíto, alguna escena de alguna película biográfica de alguien. Y miren esto así, es más, miren, les pongo el videíto, véanlo rápido. Y entonces los tengo para el final de la clase, generalmente ya están. Y luego, no, ya. No, pero ¿y luego qué? Ya, mañana. Entonces, así es como empiezo a meter historia con ellos. Así. Es la cosa más increíble. Soy muy afortunado, la verdad, porque en ese sentido y en muchos, ¿no? Pero en este sentido tengo la gran fortuna de que todavía tengo contacto con exalumnos. Tengo exalumnos muy grandes, porque empecé muy chico, empecé a los 17 años yo. Y con algunos exalumnos, exalumnas, no perdimos contacto. A pesar de que yo me mudé aquí a Pachuca, tengo 7 años aquí, mis exalumnos de la Ciudad de México, seguimos en contacto. De repente me marcan, de repente me escriben, de repente nos vemos. Profe, ¿vas a venir a la ciudad? ¿Cuándo vienes? Pues voy a ir tal fecha. Oye, te invito a comer. Oye, te invito aquí. Hice una tesis para titularme de la carrera en educación. Entrevisté a algunos de mis exalumnos. Y tanto a los que entrevisté como a algunos otros con los que todavía tengo contacto, que me platiquen lo que están haciendo, que
que me digan cómo están usando lo que todavía recuerdan de lo que vieron conmigo. Por ejemplo, tengo una chica que hicimos buena amistad, fue mi alumna, la reprobé incluso una vez, y es mi amiga, hicimos buena amistad, y su hermana estaba estudiando educación. Dice, oye, profe, mi hermana, fíjate, te voy a contar, estaba estudiando educación y esto y bla, 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 le pidieron una tarea y no sabía cómo hacerla, y yo le dije, vamos a hacer este ejercicio que hacíamos con el profe y bla, bla, y mira, te enseño el video. Entonces, ver cómo aplicó mi alumna con su hermana y le ayudó con lo que vio conmigo. O tengo otra que está estudiando una ingeniería y lo mismo me decía, oye, profe, fíjate que a mí me estaba costando mucho trabajo esto y las fórmulas. Pero hice una canción. Y me acordé de lo que veíamos contigo en solfeo y veíamos las corcheas y los 16avos y los 3/4 y los 16. Y las... Entonces yo mira lo que hice así, así, con música. Y lo siguen aplicando. O simplemente en pláticas que todavía me recuerden que, ay, profe, tú te acuerdas, y tú que me reprobaste, y tú que... Es bien bonito que todavía a la fecha fue relevante y fue importante lo que vieron conmigo. Primero a mi mamá, mis papás, mi mamá que estuvo tan al pendiente, pues luchando tanto con que no nos jalara el medio y con que no dejáramos los estudios y con estar bien atenta y bien al pendiente de lo que me apasionaba, bueno, a los dos, ¿no? A mi hermano y a mí, de lo que nos gustaba, de lo que nos apasionaba y no permitir también que tiráramos la toalla muchas veces. Y a mis maestros que tuve, a los maestros, esos maestros que dejaron huella tan positiva y tan profunda en mí como persona, como músico y como profesor. Entonces, y bueno, a mis alumnos, que sin un profesor, sin alumnos, bueno, pues ¿qué sería?